Hola, ¿cómo va? Bien, ¿se escucha? Hola, Fran. Sí, Genial. Les comparto pantalla entonces. Bueno, entonces, hoy nos toca ver sistema de amortización de préstamo, ¿sí? Bueno, eh, no sé qué tanto hicieron de los ejercicios de la guía, dado que la clase teórica la tuvieron el lunes, pero como el martes fue feriado, capaz que alguna ya se puso a hacer. Y, y bueno, antes de arrancar a hacer ejercicios, eh, quiero que vean una cosa que por ahí los ayuda a que se les haga más fácil esta unidad. No, no sé si les servirá o no, pero por ahí uno sirve. Que vayan medio se los dije en una clase anterior. Yo creo que se había dicho que, o sea, ustedes en el grupo en algún momento habían puesto que la unidad 8 esta era un quilombo, era más difícil que rentas. Yo dije que era mentira, ¿sí? Y les dije que ya préstamos son rentas, o sea que en realidad es más de lo mismo. Pero por si no me creen y no se dieron cuenta, vamos a hacer una cosa. Quiero que agarren la hoja de fórmulas y alguien me diga cómo es la fórmula de rentas de cuota constante, de valor actual. Cualquiera que me lo diga, solamente lean lo que dice la hoja de fórmulas. ¿Qué tienen ahí en la hoja de fórmulas? ¿La tienen a mano para arrancar? sí, es la cuota por uno menos uno más i a la menos n y todo eso sobre i. Bueno, ahora leen también, ya que estamos, la fórmula de valor de un préstamo francés. Es lo mismo. Esto es lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Y por qué es lo mismo? Porque si es francés, es una cuota, es una renta que está en cuota constante, ¿sí? Eh, ¿Con esto qué quiero decir? Eh, el sistema francés es una renta de cuota constante. El sistema alemán es una renta eh, de cuota en progresión aritmética y el único que no entra, bueno, el sistema de tasa directa, que creo que seguramente lo tuvieron, ¿no? El sistema de tasa directa, o no lo llevaba. Sí, Joya. Bueno, el sistema de tasa directa es también con especie de renta de cuota constante, pero medio trucha, por lo que vieron. Y el sistema americano es el único camino que no entra en ninguno, pero como es muy fácil, tampoco es algo que les vuelve locos. O sea, creo que generalmente cuando tienen problemas con esta unidad, tiene que ver más que nada con francés, alemán y tasa directa. Pero bueno, si lo ven por ahí viéndolo como rentas, les queda más claro, no sé. Bueno, es la aclaración que hago al principio por si las dudas. La única diferencia que tienen quizás respecto a rentas es que acá vemos lo de la composición de la cuota bien en detalle que en alguna clase anterior ya me habían preguntado. ¿Sí? Entonces, eh, ¿hay alguna duda que tengan respecto a este tema antes de arrancar? No sé, alguna duda más teórica, de algo que no se haya llegado a hablar de la clase del lunes o algo así. No, nada, bueno. ¿Y hay algún ejercicio en particular que estén interesados en ver o agarro yo cualquiera y lo pongo a hacer? Em, hola Fran, Hola. ¿podemos hacer el 17, que es de sistema alemán con cambio de tasa de interés? Que Sí, no, sí, sí. por favor.
Bueno, vamos a arrancar con el 17. Eh, el 17. Si alguien lo tiene hecho y lo quiere tener a mano para pasarme los datos, los resultados de las cuentas, lo agradezco porque yo no lo tengo hecho. Entonces vamos a hacer el 17. Sí. Bueno, ejercicio 17, ¿sí? Lo primero siempre más importante antes de empezar a resolver es ver qué tipo de préstamo se trata, ¿no? Bueno, esto ya lo vieron en la clase del lunes. Y bueno, ya veo que los dije recién, son 4 tipos de sistemas que hay, ¿sí? Y, y bueno, en este caso ya no lo hice de entrada, se resuelve un préstamo por sistema alemán. Pero hay veces que no nos dice qué sistema es, pero nos tenemos que dar cuenta según la descripción, digamos, de la devolución. Si nos dice que se devuelve mediante cuotas todas iguales, es un sistema, siempre es un sistema digamos, transparentes o de tasa directa. Porque fíjense, antes de arrancar, no nos viene mal quizás este repaso, nosotros tenemos sistema francés que tiene la cuota constante, ¿no? Sistema alemán que la cuota de amortización es constante, ¿sí? La M. Y el sistema americano, que lo que es constante es la cuota de interés, ¿sí? Y después, sí, estaba el sistema de tasa directa, ¿sí? Que este tiene constante las 3 cosas, tiene constante la cuota, la M y la I, ¿sí? Entonces, siempre que, fíjense, el ejercicio si no nos dice, está en su sistema alemán, como dice este 17, nos va a dar un dato de algo que es constante. Entonces, por ejemplo, si lo que es constante es la cuota, siempre vamos a estar entre sistema francés y sistema de tasa directa. Si lo que es constante es la cuota de amortización, siempre vamos a estar entre sistema alemán y sistema de tasa directa. Si es la cuota de interés lo que es constante, siempre vamos a estar entre americano o tasa directa. Entonces, siempre con lo que sea constante nos va a dar entre 2 opciones, sistema de tasa directa y alguno de estos 3, ¿sí? Y después, para ver si es un sistema transparente o si es el sistema de tasa directa, la clave va a estar dada según en cuando nos den la tasa de interés, ¿sí? Porque si se fijan, por ejemplo, el ejercicio, a ver cuál es. El ejercicio 33, por ejemplo, el ejercicio 33, fíjense que la consigna dice se amortizan cuotas constantes, o sea que ya podría ser francés o tasa directa, pero después cuando nos da la tasa de interés dice considerando intereses directos, ¿sí? Y ahí está la palabra directo que lo delata, del 2% mensual. O sea que cuando dice que es tasa de interés directa, va a decirlo explícitamente que es tasa de interés directa, ¿sí? Si no dice que sea directa, eso es sistema transparente. Así que bueno, hecho ese repaso, ahora sí vamos a hacer el 17. Y a ver si hay alguna duda de esto, me dicen. Bueno, el ejercicio 17, como ya había anunciado, nos dice que es un sistema alemán y el valor del préstamo que nos dan es de 1.000 pesos, ¿sí? Entonces, bueno, ya tenemos lo primero, el valor del préstamo es de 1.000 pesos. Ahora bien, nos dice que se va a amortizar en cuotas anuales a 10 años. O sea que la cantidad de cuotas son 10. ¿Eh? Y que
va a distintos tipos de interés. Entonces, tenemos para los primeros 4 años, a ver esa línea de tiempo, ahí va, entonces 0 a 10, entonces tenemos para los primeros 4 años el 6%, pero hasta acá, desde el 4, tenemos interés del 6%. Para los 3 siguientes 6,5, o sea que acá hay 7, va el 6,5. Y para los últimos 3 meses el 7%. Sí, bien, joya. Entonces, nos pide la composición de la deuda, perdón, la composición de la cuota número 5, la deuda al principio del cuarto año y eh, las cuotas de interés de los años 6 y 9. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a arrancar con el ítem A, obviamente. El ítem A. ¿Qué nos pide el ítem A? El ítem A nos pide la composición de la cuota número 5. ¿Sí? Bien. Mi sugerencia no es 100% necesario, pero mi sugerencia es que siempre que estén en un sistema alemán, arranquen sacando, por más que no se los pida, la, la cuota de amortización, ¿sí? Es decir, la M minúscula. Es mi opinión, para mí, porque con ese dato pueden sacar cualquier cosa más o menos después. Porque como es constante, como que sirve mucho en este tipo de sistemas. Pero bueno, es mi opinión. Yo es lo que recomiendo. ¿Sí? Entonces yo voy a arrancar sacando eso. Por más de que no me lo pida ninguno de los 3 puntos. ¿Sí? ¿Cómo era que decía? Valor. Fran, Sí. perdóname, ¿sacar qué dijiste? La cuota de amortización, es decir, la M minúscula. Viste que en la hoja de fórmula tienen como una M minúscula, la cuota de amortización. El que sería lo Acá que, sería 100, ¿no? claro, sí, exacto. La cuota de amortización es lo que volvemos de capital con cada una de las cuotas, ¿sí? Y bueno, como bien dijo creo que Belu, la cuota de amortización, como es constante, lo que hacemos va a ser siempre para averiguarla al valor del préstamo, lo vamos a dividir la cantidad de cuotas que haya, ¿sí? Porque todas son iguales, entonces si es 1.000 pesos, lo dividimos en 10 cuotas, nos va a dar que la cuota de amortización es 100 pesos, ¿sí? Entonces quiere decir que nosotros prestaron 1.000 pesos y con cada cuota que vayamos a pagar, vamos a estar devolviendo 100 pesos de esos 1.000 que nos prestaron. Fíjense que cuando pagamos la décima cuota, vamos a llegar a devolver los 1.000. Bien, eso por un lado. Ahora nos dicen composición de la cuota número 5. ¿Sí? Sí, está bien, piden eso. Entonces, nosotros lo que nos piden es cómo está compuesta esta cuota número 5. ¿Sí? Bien. Entonces acá la pregunta que tendría que hacerles yo a ustedes es, ¿cómo arman ustedes la composición de la cuota? ¿Qué dos cosas componen una cuota? ¿No? La cuota está compuesta por el capital que devolvemos y por los intereses que están pagando en esa cuota. Vieron que esto ya se los vine tirando en las clases anteriores, cuando todavía no hemos visto este tema, siempre dentro de la cuota tenemos metido plata que devolvemos de lo que nos prestaron, que fíjense, en este caso ya lo sabemos, ¿cuánto va a ser? Va a ser 100 pesos, ¿sí? Entonces siempre va a estar por una parte de capital que devolvemos, que va a ser la M, ¿sí? La cuota de amortización,
que para el sistema alemán es constante y todas las cuotas son de 100 pesos, ¿sí? Acá no hay ningún tipo de duda. Entonces, ¿qué nos está faltando acá? Nos está faltando la cuota de interés, ¿sí? Cuota de interés, obviamente, bueno, la cuota 5. ¿Y cómo se calcula la cuota de interés? ¿Sí? ¿Alguno se acuerda? Se imagino que lo van a visto el lunes. No, nadie. Es el saldo de la deuda por la tasa de interés. Correcto. Bien, bien, Daniel. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? ¿Cuál era la diferencia entre sistema de tasa directa y un sistema transparente? El sistema transparente paga intereses solamente sobre lo que nos falta devolver, ¿sí? Mientras que, bueno, el de tasa directa siempre calcula los intereses sobre el valor del préstamo sin importar cuándo hayamos devuelto. Entonces, si la definición de un sistema transparente, como es el francés, alemán y americano, es que solo pagamos intereses sobre lo que nos falte devolver, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto nos faltaba devolver antes de pagar esta cuota 5? ¿Se entiende? Porque entonces yo sabiendo cuánto me falta devolver antes de pagar la cuota 5, puedo averiguar los intereses que van a ir asociados a esta cuota. Entonces, antes de pagar la cuota 5, ¿yo cuántas cuotas había pagado? Había pagado 4 cuotas, ¿no? Entonces, ¿cuánto me falta devolver? Uno lo ve ahí, simple vista. 6 cuotas. Claro. Pero en esas 6 cuotas, ¿cuánto te falta devolver de capital? Porque acá siempre es cuánto falta devolver de capital. 600. Exacto, bien. Porque aquí hiciste los 100 pesos que devuelvo en cada cuota y si me faltan devolver 6, claro, 600, ¿no? Entonces, a mí me faltan devolver 600 pesos. Entonces ya sabemos que los intereses no lo vamos a calcular sobre estos 1000, porque si hiciéramos eso estaríamos en tasa directa, sino que lo vamos a calcular sobre los 600 pesos que nos faltan devolver, ¿sí? Y acá viene la segunda parte, que no haría nada más que fijarnos en el tiempo y decir, esta es la cuota 5, ¿sí? Entonces, ¿qué tasa de interés tenemos en la cuota 5? Tenemos la del 6,5%. Entonces, la cuota de interés, por la que vamos, perdón, la tasa de interés por la que vamos a multiplicar, es la del 6,5, ¿sí? Y sé que acá estoy calculando el interés del 6,5 sobre lo que me falta devolver, ¿sí? Es lo que la definición de sistema transparente. Calculo intereses sobre lo que me falta devolver. Bueno, y hago esta cuenta que no sé cuánto da, porque como dije, no lo tengo hecho. Eh, pero esto me daría el resultado de la cuota de interés y por ende, 39, perdón. ¿cuánto, perdón? 39, Gracias. no hay problema. Entonces, ven, ya tengo la composición de la cuota. La cuota que va a ser de 139 pesos, está compuesta por 100 pesos que devuelvo el capital y 39 pesos que pago de interés, ¿sí? Esto es el ítem A, nada más. ¿Alguna duda de esto? No, no. Fran, Sí, ahí me dijo que tiene una duda. sí, yo. Em, tipo, vos estarías, a vos te piden hallar la composición de la cuota número 5, ¿no? O sea, Sí. pero vos que estás parado en el momento 4, No, no. Vos estás siempre mirando la cuota 5, pero ¿cómo está compuesta una cuota? Lo acabo de explicar. Está compuesto por lo que devuelvo de capital, ¿sí? Y lo que devuelvo de sí, sí. interés. Entonces, Claro, yo fíjate, me refiero por los 600, digo. claro, pero fíjate esto. De capital no hay problema porque vos siempre devolvés 100 pesos cada día. Acá no está tu duda, ¿sí? O sea, pero bueno, esto por las dudas es 100 pesos todas las cuotas del sistema alemán, ¿sí? Si fuese otro sistema, no. Ahora, la pregunta es, ¿por qué agarro los 600, no? Y yo te digo, ¿estás parado? Sí, en el momento 5, ¿sí?
Pero no, o sea, vos, si yo hiciera vamos a hacerlo así. Si yo agarrara, hiciéramos un zoom acá, ¿no? ¿Sí? Si yo hiciera zoom ahí, yo tendría acá, en este momento, pago la cuota 5, ¿sí? Entonces, yo quiero ver cómo está compuesta esta cuota, ¿sí? Esta cuota, bueno, está hecha con los 100 pesos de amortización y me falta la parte de interés. Entonces, ¿cuál era la definición de sistema transparente? ¿Qué diferencia un sistema transparente de un sistema no transparente? La diferencia que el interés que vos pagás es sobre lo que te falta devolver nada más, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjate que vos, antes de pagar esta cuota 5, ¿sí? Vos ya pagaste, se supone, la cuota 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Entonces, vos ya habiendo pagado esas primeras 4 cuotas, a vos cuando venís a pagar la quinta, no te faltan devolver los 1000 pesos que te prestaron. Porque vos, de esos 1000 pesos que te prestaron, ya volviste 100 en la primera cuota, 100 en la segunda, 100 en la tercera y 100 en la cuarta. Entonces, esos 1000 pesos que te prestaron originalmente, vos ya volviste 400. Entonces vos venís acá, acá un momento antes, si querés, de pagar la cuota 5 y decís, bueno, ¿cuánto te va a pagar? ¿Cuánto te tengo que pagar yo hoy? Bueno, ahora en esta cuota 5 yo te tengo que pagar 100 pesos, esto es seguro porque el sistema alemán nunca cambia. Y la pregunta es, ¿cuánto te tengo que pagar de intereses? Y yo digo, bueno, como es un sistema transparente el sistema alemán, te tengo que pagar intereses solo sobre lo que me falta devolver en esta cuota. ¿Y cuánto me falta devolver? Bueno, te acabo de decir, a mí me prestaron 1000 pesos y ya devolví la cuota 1, 2, 3 y 4. Entonces, de los 1000 pesos que me prestaron, yo justo antes de pagar estas 5, o sea, todavía no te la pagué, yo ya te devolví 400 pesos de los 1000 que prestaste. Entonces, los intereses Claro, de esta o sea, cuota, vos contarías la cuota 5 también porque no la pagaste hasta el momento, o sea, pagaste 0,4 solamente. claro, o sea, por eso los intereses de las 5 es porque, o sea, se calculan sobre 600 porque es como que vos las 5 no la pagás. O sea, los intereses, porque vos pensás que estos 39 pesos de intereses son los que se generan de acá a acá. ¿Sí? O sea, es decir, cuando pago la cuota esta ya deja de generar intereses estos 100 pesos que devuelvo acá, ¿me seguís? Si yo acá hubiese puesto, Sí, sí. si yo acá hubiese calculado sobre los 500, es como que ya pagué la cuota 5, ya pagué 5 cuotas, entonces no sería la cuota 5. Pero bueno, ¿se entendió? O si no quedó claro, te lo explico de vuelta, no hay problema. Sí, sí, Oye, entendí. Gracias. no, nada. Vamos a ver ítem que nos pedían. Deuda al principio del cuarto año, ¿sí? Acuérdense que las cuotas estas serán anuales, ¿sí? Yo no noté, pero bueno, son anuales. Entonces acá nos pregunta por la deuda del cuarto año. Al principio del cuarto año, ¿sí? Y ojo con eso que hice al principio y no al final. ¿Cuánto creen que es la deuda del principio del cuarto año? Lo pueden sacar así a ojo. Pero bueno, si obviamente si no me sale. 700. ¿Cómo, perdón? 700. Sí. 700. Claro, correcto. 700, ¿sí? Sí, ahí ya me avivé. Lo que... Ah, está bien. Sí, sería 700, ¿sí? Porque la deuda del principio del cuarto año, ¿cuándo sería? Fíjense cómo son anuales, sería yo pago la tercera, que la pago, si este cero es el, no sé, hubiese sido el 1 de enero del 2001, ¿sí? Que tomo este préstamo, el 31 de diciembre de 2001 tengo la cuota 1. 31 de diciembre de 2002, cuota 2. 31 de diciembre de 2003, que ya es el tercer año, tengo la cuota 3. Entonces yo vengo el 1 de enero, porque fíjense que dice el principio del cuarto año, vengo el 1 de enero del año 2004, estoy acá, ¿no? Entonces yo ya devolví la cuota 1, 2 y 3. Fíjense que en cada una de esas cuotas devolví 100 pesos, entonces si a mí me prestaron 1000 pesos, ¿no? Le resto los
300 que ya devolví, que estos 300, bueno, por si el préstamo iba a ser más largo, sería lo que devolví más la cantidad de cuotas que devolví, ¿no? Que sería 100 por 3, que son las 3 cuotas que devolví. Y esto me da los 700 pesos que me faltan devolver. Fíjense como les digo que la M esta no me la piden nunca, pero ya la usé para los 2 puntos, ¿sí? Por eso yo les recomiendo siempre que la saquen. Y también fíjense que hasta ahora ni siquiera miré las otras fórmulas del sistema alemán porque sale medio de lógica, no es tan complicado. Pero bueno, no sé, a ver, si a ustedes se les complica me avisan. Yo porque doy estos años. Y te hago una pregunta, ¿no hay que usar la tasa de interés acá? No, porque fíjate que Porque a no vos, se supone que las cuotas 1, 2 y 3 no están también compuestas por la M y por intereses. sí, pero cuando vos te hablan de cuánto te falta devolver de la deuda o eso, nunca miras el interés. O sea, te- cuando vos hablas de saldos o sea, porque en la hoja de algunos creo que lo tienen como saldo, que sería lo que me falta devolver. Siempre cuando preguntan qué te falta devolver, siempre se mira nada más que lo que es capital. ¿Y por qué? Porque en realidad, imagina, es como mío que ya como lo veníamos viendo antes en rentas, aunque vieron que cuando estamos viendo rentas, que cuando tenía un cambio a la mitad, yo siempre decía, lo primero que tienen que hacer, ¿qué era? Era ver cuánto me falta devolver. ¿Se acuerdan que yo se lo decía? ¿Y qué hacíamos para hacer eso? Hacíamos valor actual al momento del cambio. ¿Y qué estamos haciendo con eso? ¿Qué hacía la fórmula de valor actual? Le sacaba los intereses, ¿no? A todas las cuotas que me faltaban devolver. Entonces, fíjate, ¿por qué? Porque solamente quería ver yo lo que me falta devolver de capital, no me interesa el interés. Porque si yo o sea, porque a mí me faltan devolver, ponerle que me faltan devolverte 7 cuotas, ¿no? O sea, entonces, ¿qué me estaría faltando? Sí, si yo te las pago en su momento, sí, si yo te pago la cuota 4 en el momento 4, las cuotas 5 en el momento 5, otras en el momento 6 y así, yo no te voy a pagar 700, te voy a pagar 700 más los intereses de cada una de esas cuotas. Pero si yo quisiera cancelar la deuda hoy, porque no sé, recibí una herencia y tengo más guita, y bueno, ya que estoy, lo cancelo, ¿qué pasaría? Yo ya te devolví 300 pesos de lo mismo que me prestaste. Entonces a mí, más allá de que si te lo pago las cuotas en un respectivo momento te va a pagar más de 700 pesos, si yo te lo quisiera cancelar hoy, y lo que me falta devolverte lo que me prestaste son 700 pesos nada más. Te repito, si vos no lo pagás en las diferentes cuotas, vas a pagar más de 700 porque cada una va con intereses. Pero si yo lo quisiera cancelar hoy, lo que me falta devolver de lo que me prestaste es 700. Y por eso es que no te importan los intereses, ni lo que te falta pagar, ni lo que ya pagaste. Porque de lo que ya pagaste, te repito, es como este caso, cuando vos pagas la cuota 5, no es que estás devolviendo 139 pesos de los 1000 que te prestaron. Estás devolviendo 100 de lo que te prestaron y estás pagando 39 intereses. Y lo mismo pasa con todas las cuotas. ¿Se entiende? Por eso cuando te hablen de cuánto me falta devolver o cuánto devolví, no me interesan los intereses de las cuotas. Solamente me interesa la parte de amortización. Ok, perfecto. ¿Y este es solo en el sistema alemán o en todos los sistemas? Siempre me fijo en únicamente lo que me falta devolver de la cuota. Claro, no, sí, o Sin sea, ver. en todos, en todos. Siempre en todos Ok, los sistemas, perfecto. cuando vos te pregunten cuánto te falta devolver o cuánto devolviste, vas a mirar, solamente tenés que sumar, digamos, esta parte de las cuotas, ¿sí? La parte de amortización, ¿sí? Que es lo que devolvés de lo que te prestaron. Esta parte de acá no te Perfecto. interesa nunca. Gracias. De nada. Y cuotas de interés de los años 6 y 9, ya me falta la cuota de interés del año 6 y la cuota de interés del año 9, ¿sí? También se hace rápido. ¿Cómo calcularían esta? A ver si me siguen. Primero tenés que calcular el saldo antes de la cuota 6 y antes de la cuota 9 y lo multiplicas por la tasa de interés. Claro, y el saldo ante la cuota 6, por ejemplo, ¿cuál sería? 500. Claro, bien Martín, 500. ¿Sí? Pues fíjense, si voy a pagar la cuota 6, se supone que ya pagué estas 5. Si pagué 5 cuotas y en cada una de esas cuotas devolví 100 pesos, ¿sí?
quiere decir que ya devolví 500 pesos, que se vuelve a hacer esto, 100 que devuelvo de cada una, más 5 que ya devolví, me da 500, y lo multiplico por la tasa de interés. ¿Cuál es la tasa de interés acá? 0,065. ¿Sí? Y para el 9, ¿cuál sería el saldo? 100. El saldo en 8. Ah, 200. Claro, sí, 200. No sé quién dijo 100, pero fíjense que no, atenti. Estoy acá, voy a pagar la cuota 9. La cuota 9 todavía no la devolví, ¿sí? Devolví hasta las 8. O sea que devolví 800 pesos. Si devolví 800 pesos, ¿cuánto me falta devolver? 200, ¿sí? Y lo multiplico por la tasa de interés de ese momento, que es 7%. Y bueno, como les digo, no tengo hecho esto, pero este da 14, este se puede hacer medio ojo y este sí que ya no sé. Da 32,5. Gracias. Bueno, y listo el ejercicio 17. No, Belu, vos me lo habías pedido, ¿se entendió lo que tenías mal o no te salía? Y el resto de la si tienen alguna duda me la dice. Sí, sí, yo entendí. Gracias. Oye, perfecto. El resto de ninguna duda, o hay algo que no haya quedado claro. A ver, ahí, Fran, sí, sí, consulta, ¿podremos hacer alguno de francés? obvio. Obvio. Y a ver, y acá Flor me pone en el chat y tiene dudas sobre cómo calcular la tasa efectiva total del sistema directo. Ahora hacemos vemos los dos casos. Una cosita, bueno, ya quedan 4 minutos, entonces no quiero arrancar un ejercicio, pues a cortar la mitad. Pero voy a aprovechar estos 4 minutos para decirles una cosita, ¿sí? Que en teoría ya deberían, por ahí se dan cuenta algunos. Si a mí me preguntaran cuánto pagué en total, ¿sí? O sea, si una que yo devolví las 10 cuotas, ¿no? Si me dijeran, che, ¿cuánto devolviste? ¿Cuánto terminaste pagando al final, ¿sí? ¿Yo qué tendría que hacer? ¿Sumatoria de cuotas? Exacto, bien, ¿sí? Tendría que hacer sumatoria de cuotas. Y entonces también si me pidieran los intereses totales haría como en las rentas, sumatoria de cuotas menos el valor de lo que me prestaron. O sea que haría sumatoria de cuota menos 1000. Acuérdense, ¿sí? Que yo ya se los dije en la última clase, ¿sí? Eh, como esto es acuérdense que yo ya les dije, el sistema alemán es una renta en progresión aritmética. Pues fíjense una cosa. Eh, bueno, justo en este caso nos cambia la tasa, entonces habría que ir calculando por partes. Pero imagínense que la tasa, solamente para hacerlo más rápido que lo entiendan, imagínense que la tasa hubiese sido el 6% durante todo el préstamo, ¿sí? Si la tasa hubiese sido el 6% durante todo el préstamo, la razón en la que variaban las cuotas iba a ser 100 por 0,06, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada cuota yo devuelvo, bueno, esto me da 6 pesos. Yo en cada cuota devuelvo 100 pesos de capital. Y como los intereses, yo los calculo sobre lo que me falta devolver, y siempre me van a faltar devolver 100 pesos menos, porque en cada cuota devuelvo 100. Siempre en realidad los intereses van a bajar un 6%. Digo, 6 pesos. ¿Por qué? Porque yo tenía que devolver 1000, entonces, hago 1000 por 6, por ciento, me da 60. ¿Sí? Ahora devolví 100 pesos. Me faltan devolver 900. Hago 900 por 6%. ¿Sí? Fíjense, si quieren hagan la cuenta, si no me creen, entonces les debería dar 54. Devolví 100 pesos más. Ahora los intereses, ¿qué hago? Calculo 800 por 0,06. ¿Cuánto me va a dar? 48. ¿Sí? Después me falta devolver 700.
700 por 0,06, me falta devolver 42. Sí, bueno, y así sigo. Fíjense que va bajando 6 pesos entre uno y otro. Bueno, a esto le tendría que sumar en todos los casos la amortización. Entonces la primera cuota sería 160, la segunda 154, la tercera 148, la cuarta 142. ¿Sí? Fíjense entonces que tengo una renta de progresión aritmética, porque tengo las cuotas que van decreciendo en un número fijo. Entonces, si yo quisiera averiguar total de cuotas, lo que tengo que hacer es la fórmula de sumatoria de progresión aritmética. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. Genial. Ah, y esta razón en realidad siempre va a ser negativa, pues. Fíjense que cada cuota siempre va a ser menor que la anterior. Yo acá en realidad lo dejé como positivo, pero en realidad sería menos 6. Pero bueno, corto la llamada y nos ponemos a andar con el mismo link y vemos a uno de sistema francés y lo que me pidieron de tasa directa de pasar la efectiva. Fran, te hago una consulta, pues no arranqué como a poner más ejercicios y todo, pero digo, la práctica 7 no la hacemos. No, no, la 7 ya les dije, no, esa no la tomamos, no la saltearon. Ok, perfecto. Bueno, vamos entonces a un ejercicio de sistema francés. Eh, yo, si quieren hago cualquiera, pero si hay uno que en particular que les complique, lo hago. Yo, si me tengo que decir yo, agarraría uno de los primeros que los tengo ya resueltos. Pero si no, si alguno no me salió, voy con ese. Como quieran ustedes. Yo arranqué el 3, pero bueno, no quería atrasar al resto, quizás ya lo hicieron y no me salió Yo creo que mucho, todo. pero bueno, Yo creo que cualquiera sirve. Si a uno le salió el 3 y nadie me pidió nada, hago el 3. Total, la explicación, o sea, la vemos sobre este ejercicio, pero aplica para cualquiera siempre. No es que todo lo que se explica recién en el sistema alemán es solo para el ejercicio ese que vimos, no me acuerdo qué número era, creo que el 17. O sea, todo lo que les expliqué recién sirve para cualquier sistema alemán, acaba lo mismo. Entonces tenemos un préstamo de 30.000 pesos, ¿sí? Que se cancelan mediante cuotas mensuales e iguales, o sea que acá lo que es igual, o sea, lo que es constante es la cuota, que va a ser de 18,41,75, ¿sí? Y una tasa del 4,5% mensual. Cuando termino este ejercicio, hago veo lo que me pidió Flor en el chat antes que se parte la llamada, pero si me llego a olvidar, ahí háganme recordar porque puede ser que me olvide. Esto era 0,045. Entonces, intereses totales, intereses abonados durante el periodo 4 y 10, ambos inclusive, saldo de deuda con 12 cuotas pagas. ¿Sí? A ver, que como este ya lo tengo hecho, voy a marcar esa cosita así,
Ya tengo los resultados de las cuentas, de más rápido. A ver. Bueno, dejo por acá al costado. Entonces, fíjense, vamos a todo. Ahí. Bueno, estos son los tres datos que nos dan. Bueno, esto como la cuota es constante, fíjense, siempre va a ser, como ya les explicado al principio, o francés, o de tasa directa. Como la tasa es del 4,5% mensual, no dice nada que sea directa, es francés, ¿sí? Entonces, esto es, bueno, sistema francés. Ahora, punto A. El ítem A nos pide calcular cuántos son los intereses totales, bueno, nos pide 410, ambos inclusive, y el saldo de deuda con 12 cuotas pagas. ¿Sí? Bien, acá tenemos un primer problema, ¿sí? ¿Y cuál es? El primer problema que tenemos es que no sabemos cuántas cuotas son, ¿sí? Entonces, si yo quiero averiguar los intereses totales, yo tendría que hacer los intereses de 0 a la última cuota, pero sin saber cuál es la última cuota, imposible saber qué n poner. Entonces, lo primero que tengo que hacer es averiguar cuántas cuotas tengo, ¿sí? Vamos entonces a averiguar el n. ¿Cómo vamos a averiguar la n? Fíjense, el sistema francés, cuando ustedes dicen sistema francés, sí, a ver si les resulta fácil verlo como sistema francés una cosa diferente, háganlo así. Pero digamos, si alguien no le engancha la vuelta por ningún lado al sistema francés, cuando diga sistema francés, ustedes en vez de leer el sistema francés, vean renta de cuota constante, ¿sí? Porque es exactamente lo mismo. Se manejan de la misma forma. Porque el sistema francés es una renta de cuota constante. Entonces, véanlo como les resulte más claro a ustedes. Pero si yo acá pongo sistema francés o renta de cuota constante, va a ser exactamente la misma la resolución. Entonces, las dos fórmulas que tengo cuando hay renta de cuota constante es valor actual y valor final. Lo que yo tengo acá es el valor actual, entonces yo ya sé que tengo que resolver con la fórmula de valor actual, ¿sí? Que es lo que me da el valor del préstamo. Fíjense, está 1.000 pesos. Entonces, bueno, 30.000 pesos es igual a 1.841,75 por 1 menos 1 más i a la menos n, que en este caso la n es justamente lo que queremos averiguar. Bueno, dividido sobre 0,045. Bien. De acá habría que despejar n. Sí. No sé si ponerme a hacer todo el despeje matemático, porque lo pueden hacer ustedes. Pero digamos que les tendría que quedar. O sea, tendría que pasar los 30.000. Hago por las dudas. Yo sé que el logaritmo ustedes a veces los bloquea. Dividido 18,41,75 por 0,045. Entonces, ya pasé este. Esto va a menos 1 y todo esto va por menos 1 y me estaría quedando esto igual a 1,045 a la menos n. ¿Sí? Bueno, y cuando resuelva toda esta cosa de acá, ¿sí? Esto les tiene que dar. Perdón, Sí. una consulta. ¿Por qué el menos 1 atrás lo multiplicás? ¿Qué cosa es esto? Sí. Por esto, el signo menos este, digamos. O sea, este 1 de acá es este 1 de acá que está sumando, pasa Ah, ok. restando
Y después Está bien, está cambia bien. el signo menos, pasa al otro lado. Em, y, y bueno, resuelvo todo esto, que esto les tiene que dar, en teoría, 0,267. ¿Sí? Y bueno, toda esta cuenta le da esto. Y acá tendría que hacer logaritmo de esto es igual a menos n por el logaritmo de, perdón, ahí va. Fran, De, el 0,267 no te queda negativo. Porque le restás el 1. pero después multiplicado por menos 1. Ah, porque está el negativo afuera del paréntesis, ¿no? O sea, este primer paréntesis está negativo, pero después cuando multiplicas por menos 1 te queda positivo. Ok. Y bueno, entonces después esto pasa, quedaría así, 267 dividido el logaritmo natural de 1,045 y de vuelta tendría que pasar este signo menos del otro lado, multiplicando por menos 1 y esto me da igual a Mm, n. ¿Sí? Menos 30. Claro, sí, con esto me da que la n es 30. ¿Sí? Así que bueno, todo esto para averiguar la n. Ahora sí puedo resolver el punto A. Voy a bajar un poquito, pero las fallas sí pueden ver la resolución. Entonces, lo primero que nos pedía el ítem A era los intereses totales. ¿Sí? ¿Cómo calculo los intereses totales de una renta en cuota constante o de un sistema francés? Es exactamente lo mismo. ¿Cómo lo hago? Sumatoria de cuotas menos el valor actual. Correcto. Eh, ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Sumatoria de cuotas menos valor actual. Nada más, nada menos. Entonces, la suma de las cuotas eran de 1841,75 y yo ahora sé que ya que el total de cuotas para devolver el préstamo que me hicieron fueron 30. O sea, yo pagué 30 cuotas este importe. Entonces hago ese importe por 30. Y a eso le resto la plata que me prestaron, ¿sí? Entonces todo lo que pagué de más son los intereses. Y esto les da 25.252,50. Después, intereses abonados durante los periodos 4 y 10, ambos inclusive. ¿Mm? Entonces, acá este es cuando me piden intereses, no totales de toda la renta, sino intereses entre, entre dos periodos particulares, ¿sí? Acá hay que razonarlo un poquito más, ¿sí? Para poder resolverlo. Entonces, a mí lo que me piden averiguar ahora son los intereses totales, perdón, los intereses totales no, los intereses que hubieron, que devolví, que pagué, intereses que pagué, entre la cuota 4 y 10, ambas inclusive. ¿Sí? Bien. ¿Qué tengo que hacer yo acá? ¿A quién se le ocurre? Fran, perdón, no entendí lo de los intereses totales. Restaste la cuota menos el valor actual. No, la cuota multiplicado por 30. Es como... Ah, pensé que era. Está bien, pensé que era No, coma no, 30. es como ya les expliqué para rentas. O sea, si yo saqué bueno, en este caso es un préstamo, pero si este préstamo en realidad hubiese sido como es una renta cuota bastante, tranquilamente esto podría ser, no sé, algo que compré en cuotas
con la tarjeta de crédito que al contado valía 30.000 pesos y yo terminé pagando por algo que valía 30.000 pesos, 30 cuotas de 1.800 pesos. Entonces, todo lo que pagué por encima de los 30.000, que era lo que valía esto al contado, o bueno, en este caso que era lo que me prestaron, es intereses que pagué. Y entonces, bueno, lo que pagué intereses fueron 25.000 pesos. Ok, gracias. Nada. Bueno, ¿cuál es el problema que tengo acá? ¿A quién se le ocurre cómo puedo calcular esto? Podrías calcular los intereses de 0 a 10 y restarle los de 0 a 4. De Digo, de 0 0 a... a 3. Sí, bien sabe. Lo que decís está perfecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo calcular, digamos, de un momento, digamos, que no sea el 0 a otro momento n, porque si yo hiciera, pues fíjense que si yo calculo o sea, yo por ejemplo en el, en el punto anterior, si en vez de intereses totales me pega intereses del momento 10 al 30, que es el último, yo ahí en esos 25.000 pesos estoy sumando los intereses eh, de las primeras 10 cuotas, digamos, que no me interesan, ¿sí? Entonces yo acá tengo que ir solo por lo que me interesa, ¿sí? Y entonces, obviamente, voy a ir hasta el 10, pero voy a tener que tener en cuenta que le tengo que sacar de los primeros, las primeras 3 cuotas después, ¿sí? Entonces, acá están nuestras fórmulas. Eh, entonces, fíjense que cuando... Fíjense lo siguiente, si yo quiero hacer intereses de un sistema francés, ¿sí? Eh, la única fórmula que voy a tener, si no hay fórmulas, como bien acabo de chequear, porque quería chequear si había alguna otra mierda que yo me estoy olvidando, es bueno, el saldo por la tasa de interés para sacar el saldo de una cuota puntual y para intereses totales, ¿qué le da? Le da, no les da directamente, pero bueno, es lo que acabamos de explicar. Entonces, yo me lo tengo que ingeniar con lo que tengo para sacar esto, ¿sí? Y digo, bueno, ¿cómo hago yo para sacar esto? Lo primero que tengo que tener en cuenta es lo siguiente, ¿sí? Bien, como dijo Zoe, solamente de 4 a 10. O sea que tengo que sacarle todo lo que esté antes del 4 y todo lo que esté después del 10. Entonces arrancamos por lo primero. ¿Cuánto se generó de intereses? ¿Cuánto pagué yo de intereses entre el momento 0 al 10? Después nos preocupamos de sacarle lo del momento, lo de las primeras 3 cuotas. Pero si ustedes tienen que hacer eso, ¿cómo harían? Yo lo pensé de otra forma que no está en la hoja de fórmulas. A ver. Dije, si una cuota está compuesta por intereses y el capital, o sea, la amortización, dije, primero, o sea, para sacar el interés de 0 a 10 tengo que sacar la sumatoria de cuotas hasta el 10 y restarle la amortización del 10 acumulada. Sí. Y si después lo Y mismo ahí, para el 3, para restárselo, ¿no? sí. Perfecto, está perfecto lo que hiciste, ¿sí? Esa es la forma de resolverlo, ¿sí? Y como ves, no están las dos fórmulas y es lo que yo le decía. En estos ejercicios, no siempre, que quizás lo que tiene de más complicado respecto a rentas, ¿sí? Porque como nos piden composición, tenemos que meternos a ver la composición de las cuotas, que son rentas, mucho no lo vemos, no se pasa por encima, ¿sí? Esto no es nada más que rentas, pero es también meternos en la composición, digamos, de las cuotas. Y esa es la complicación extra que tiene, nada más. Entonces, esto, cuando tenemos enunciados así, fíjense, no lo van a poder resolver con una fórmula puntual, sino que tienen que ir a resolverlo con pensando, ¿sí? Entonces, como bien dice Zoe, yo no tengo una fórmula para sacar esto directo, pero puedo ir sacándolo con la lógica, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es decir, bien, ¿cuánto volví de capital en los primeros
con las primeras 10 cuotas, ¿sí? Entonces, esto, por ahora, vamos a ir, vamos a sacar porque primero tengo que sacar otras cosas para poder hacerlo. Entonces, lo primero que yo digo es, ¿cuánto saqué? ¿Cuánto acumulé yo de capital? ¿Cuánto volví yo de capital con las primeras 10 cuotas? ¿Por qué? Porque si yo tengo las primeras 10 cuotas, pagué 10 cuotas de 1841, ¿sí? Y si yo a eso le restara lo que devolví de capital, sacaría los intereses, ¿se entiende? Tal como hice acá. Hice lo que pagué menos lo que devolví. Solo que acá, en este caso, no devolví los 30.000, sino que devolví solamente una parte de esos 30.000, que es lo que tengo que averiguar, para ver qué importe tengo que poner acá, ¿sí? Y aunque este es el problema en la fórmula, porque esto es lo que no sé. Cuando es la evolución total, acá no hay problema, porque con las 30 cuotas devolví los 30.000 pesos de prestado. Entonces lo primero que veo es cuánto devolví. Bueno, para la cuota esto además tengo que sacar la M de la primera cuota. La M, porque fíjense que esta fórmula sí la tienen en otras fórmulas, ¿sí? Creo que es como una fórmula de valor final, si no me equivoco, exactamente. Es la M de la primera cuota. Fíjense que como no es alemán, la M va cambiando de una cuota a otra, ¿sí? Entonces, lo primero que hago yo es la composición de la primera cuota. La composición de la cuota 1, para sacar la M1 y poder usar esta fórmula. La composición de la cuota 1 es 1841,75, perdón, ese es el total. 1841,75, lo tengo que multiplicar por la tasa de interés, que es... No, mentira, qué estúpido. Primero saco la cuota de interés de esta cuota 1, ¿sí? Que serían los 30.000 pesos, pues fíjense, todavía, como estoy pagando la primera cuota, todavía no volví nada. Multiplicado por 0,045, ¿sí? Y esto me da 1.350, si no me equivoco. Entonces, yo en la primera cuota, que es de 1841,75, pago 1.350 de intereses. Entonces, por diferencia, ¿sí? Digo, bueno, la cuota de 1841, 1.350 son intereses, la amortización de la primera cuota es 491,75. Entonces, ahora ya tengo la M1. Entonces acá, 491,75, ¿sí? Y esto es como la forma final. Hago 1 más I, que es 1,045 a la 10 menos 1 sobre 0,045, ¿sí? Y esto me da 6.042. Bien, esto es lo que yo devolví, lo que devolví con las primeras 10 cuotas. ¿Dónde estaba el resultado de eso? Acá, pues, 73. Entonces, si yo le dijera, chicos, ¿cuánto es lo que pagué de intereses con las primeras 10 cuotas? Yo lo que les diría es, bueno, yo pagué 10 cuotas de 1841,75, ¿sí? Es decir, si yo tengo que calcular los intereses que pagué en las primeras 10 cuotas, yo diría, bueno, yo pagué 10 cuotas de 1841,75 y habiendo pagado esas 10 cuotas de este importe, yo devolví 6.000 pesos de capital. Entonces a eso que pagué le resto lo que devolví de capital y entonces todo lo que pagué que no era capital son intereses, ¿sí? Tal cual hicimos para los intereses totales. Entonces esto me daría 12.374. ¿Sí? 12.374 con 77.
Pero bueno, ahora el problema que yo les venía adelantando, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo acá tengo incluido los intereses de las primeras 3 cuotas y a mí, y a mí me piden solo de 4 a 10 capítulos. Entonces, a este importe, sí que es los intereses que yo que yo pago en las primeras 10 cuotas, le tengo que restar, le tengo que sacar lo que corresponde a las primeras 3. Entonces tengo que hacer este mismo procedimiento para averiguar cuánto pagué de interés en las primeras 3. Entonces es lo mismo, pagué 3 cuotas de 1841,75 y tendría que ver qué capital devolví con esas 3 cuotas para ver por diferencia cuánto es el interés que pagué. Eso es lo mismo, saco la amortización acumulada después par 3 cuotas, va de vuelta a la M1 que es 491,75, ya lo saqué para el punto anterior. Esto va por 1 más I, en este caso son 3 cuotas, menos 1 sobre 0,045. Y esto me da 1542,63. Y entonces, los intereses que yo devuelvo de la cuota 1 a la 3, como les decía, van a ser, pagué 3 cuotas de 1841,75 y con esto devolví 1.542 pesos de capital. Entonces, por diferencia, yo digo que los intereses totales que pagué en esas primeras 3 cuotas es 3.982,62. Y nuevamente por diferencia, yo digo, bueno, de la cuota 1 a la 10, pagué estos intereses. Y de las primeras 3 cuotas son 3.900 pesos de interés. Entonces yo digo, bueno, los intereses de la cuota 4 a la 10 van a ser los intereses totales que hay de la cuota 1 a la 10, que son 12.374,77, menos los intereses de las primeras 3 cuotas, que son 3.982 con 62. ¿Sí? Y esto me da 8.392,15. Y ahora ya todo lo que nos falta creo que es un poco más rápido de sacar. Pero digan, ya ahora después ya ahora nos vamos de lo que es intereses, pero díganme si se entendió esto. ¿Sí? Entonces antes de seguir con lo que falta. ¿Se entendió cómo saqué yo los intereses de un periodo intermedio de la renta? ¿O lo he hecho todo en chino? Sí, sí se entendió. Genial. Genial. Entonces, bueno. ¿Qué nos falta? En el chat no dijeron nada, ¿no? No. ¿Qué nos falta? Ah, bueno, falta en el ítem A, que veo que no lo tengo hecho. Sé que me lo comí cuando lo resolví, así que si alguien lo tiene hecho, después me tira cuanto a las cuentas, pero me falta el saldo de la deuda con 12 cuotas pagas. Es decir, el saldo después de pagar la cuota 12. ¿Sí? Cuando yo tenía o sea, bien sé a ver, es que en realidad es lo mismo. Pero si no, piénsenlo como si fuera una renta constante porque lo es, ¿sí? De cuota constante. Cuando yo tenía un cambio
de alguna tasa o alguna cosa en el medio en una renta de cuota constante, o cualquier tipo de renta en realidad. Yo que le dije que tenía que hacer para averiguar, digamos, cómo seguía. Tenía que ver cuánto me faltaba devolver el momento en que se producía el cambio, ¿no? ¿Y qué hacía yo para averiguar cuánto me faltaba devolver al momento en que se producía el cambio? ¿Se acuerdan qué hacía? ¿Sacabas el valor actual? Exacto, pero ¿de qué cosa? ¿De todo? No, de lo que te falta. Exacto, ¿sí? Yo cuando tenía un cambio a la mitad de una renta de cuota, cuando tenía un cambio a la mitad de cualquier tipo de renta, ¿sí? Que no sé, pagué las primeras 10 cuotas y cuando voy a pagar y cuando te pago esa décima cuota me dicen, che, ahora para lo que sigue te va a cambiar la tasa de interés a esta otra, yo tenía que hacer, bueno, calculo todo lo que me faltaba volver para calcular cuánto es el importe de la nueva cuota que te va a pagar, ¿sí? ¿Y qué hacía yo para calcular eso? ¿Cuánto me falta pagar? Bien, calculaba el valor actual de lo que me falta volver. Y si se fijan, acá está, no encontré la hoja de fórmulas. Si se fijan, en la hoja de fórmulas del sistema francés, cuando me dicen saldo, tiene una fórmula que dice saldo es igual a la cuota por 1 menos 1 más i a la menos n menos t, ¿sí? Siempre t es el saldo al momento que quiero averiguar, en este caso es 12, la t sería 12, sobre i. Y si yo hago n menos 12, por ejemplo, ¿sí? Acá eran 30 cuotas, si yo hago n menos 12, me da 18, pues ese 18 son las cuotas que me faltan devolver, ¿sí? Entonces, estoy haciendo lo mismo, por eso yo digo que en realidad esto es una renta de cuota constante, y estas fórmulas que tiene acá es más de lo que veníamos viendo. Fíjense que si yo uso la fórmula de saldo, estoy haciendo justamente eso, el valor actual de las cuotas que me faltan devolver, ¿sí? Yo pagué 12 cuotas, me faltan pagar 18. Entonces hago valor actual de las 18 cuotas que me faltan devolver. Y se acabó, ¿sí? Entonces, cuando yo tenga que hacer el saldo del momento 12, si quieren hagan la fórmula que tiene ahí en la parte de sistema francés, si no lo pueden razonar porque es exactamente una renta constante, yo haría 1841,75 y hago, hago el valor actual de las cuotas que me faltan devolver. 1 menos 1 más i, que es 0,45, a la menos 18, fíjense, estas son las cuotas que faltan devolver. Si ustedes usan la fórmula de sistema francés, acá van a poner menos, entre paréntesis, n menos t, harían menos, entre paréntesis, 30 menos 12, le va a dar menos 18, si no me creen háganlo. Y bueno, ahí dividido por la tasa de interés. Y esto, bueno, como les dije, no lo resolví porque sé que me lo comí, pero si alguien lo tiene resuelto y dice cuánto da, mejor. Y yo lo pongo. 22.395,66. 5,66. Bien, gracias. Sí, entonces, bien, bien. Bueno, y acá termina el ítem A, ¿sí? Todo este lío fue para el primer ítem. ¿Se entendió hasta acá? Si no, ya paso el B. Se entendió, se entendió. Genial. ¿Dónde está el cosito para? Vamos. Bien. Bueno, Una pregunta, Fran. sí. Para calcular acá el saldo de la deuda 12, también lo puedo hacer tipo calcular las amortizaciones acumuladas hasta la cuota 12 y a eso tipo, el valor total le resto de eso y me da lo mismo. Sí, sí, Martín. Vos tranquilamente podés resolverlo también de esa manera. En sistemas de amortización de préstamos, es como que tienen muchas formas siempre de llegar al resultado, ¿sí? Por ahí algunas tenés que hacer más cuentas que otras, entonces
yo resuelvo de una manera porque era más rápida. Fíjate acá con una fórmula ya lo resolví. Y si lo hiciera de esa manera, yo primero tendría que haber sacado la m al momento 12, ¿sí? Entonces hago como un paso extra. Pero, pero sí, siempre hacen más de una forma de llegar al resultado y a menos que le pifies en las cuentas, te debería dar lo mismo y va a estar bien, ¿sí? Así que sí, si hiciste eso está perfecto y deberías haber llevado lo mismo. Bueno, ítem B. El ítem B nos dice si no, sí, estamos haciendo el 3. Si junto con la tercera cuota efectuamos una amortización extraordinaria equivalente al total amortizado hasta la tercera cuota inclusive, ¿qué saldo de deuda nos quedaría por pagar en ese momento? ¿Sí? Bueno, medio en chino, pero si lo analizamos no es tan complicado. Dice, cuando ponemos la cuota 3, además de pagar la cuota 3, vamos a pagar una amortización extraordinaria si hacemos un pago extra de capital, que va a ser equivalente al total amortizado hasta la tercera cuota inclusive. Es decir, que vamos a hacer un pago extra, ¿sí? Y este pago extra que vamos a hacer va a ser igual a lo total que yo amortizo con las primeras 3 cuotas, ¿sí? Es decir, a la E mayúscula 3. Y entonces nos dice, si hacemos esto, ¿qué saldo de deuda nos quedaría por pagar en ese momento? Fíjense, es muy fácil de hacerlo porque ya tenemos la M3 calculada. Estuve bien que no la borré. Acá, ¿sí? Esto de acá, fíjense, es lo que amorticé con las primeras 3 cuotas, ¿sí? Lo averigué para el punto anterior. Entonces, esto de acá se traduciría en lo siguiente. Me pregunta, ¿cuánto nos faltaría pagar? A nosotros nos habían prestado ¿cuánto? 30.000 pesos, ¿sí? Ahí va. Ahí va. 30.000 pesos. Y devolvimos las primeras 3 cuotas y además hicimos un pago extraordinario equivalente al importe que amortizamos con las primeras 3 cuotas. ¿Qué quiere decir? Con las primeras 3 cuotas yo devolví 1.500 pesos de los que me prestaron y ahora va a ser un pago extraordinario que también a su vez igual a los 1.500 pesos estos. Entonces en realidad lo único que tengo que hacer es esto, 1.542,63 por 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que yo devuelvo de capital con las primeras 3 cuotas es M3 y el capital que devuelvo con este pago extra es M3. Entonces es 2 veces M3. Y bueno, la amortización acumulada de momento 3 es 1.542. Hago 1.542 por 2 y listo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Como le digo, esto va más rápido. 26,914. Entonces, bueno, hago esta cuenta, me da 26,914 con 74. Y listo. Y vamos a ese. Si hay alguna duda, igual me esperan. Pero bueno, según bueno, yo sí. Si vamos al C, dice, si hubiéramos omitido el pago de las cuotas 4, 5, 6 y 7, ¿qué importe debíamos abonar junto con la última cuota para poder cancelar el préstamo? ¿Sí? Entonces, acá tengo 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Estas 4 cuotas yo no las pago y las voy a devolver acá en el momento 30. ¿Sí? Yo les había dicho ya, acuérdense, si bien lo vemos dentro del sistema de amortización de préstamos, la amortización de préstamos sigue siendo rentas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba yo cuando omitía pagar cuotas en la renta? Si alguien me lo dice, se lo digo yo, tenía que hacer valor final, ¿sí? ¿Se acuerdan? Si yo no pagaba ninguna, hacía valor final de todas las cuotas
Y eso me da el importe que tendría que pagar al momento 30 por todas esas cuotas que no pagué. Acá en este caso, pagué todas las cuotas menos estas 4. Pero al fin y al cabo lo tengo que hacer lo mismo, ¿eh? Solo que me voy a hacer valor final de las 30 cuotas, hago solamente valor final de estas 4 que hay en el medio. Entonces, uso la fórmula de valor final, ¿sí? ¿Qué hacía la fórmula de valor final? Me llevaba todas las cuotas al momento de la última que tomo y me las sumo. O sea que me va a llevar todas estas cuotas al momento 7 y me las va a sumar acá, ¿sí? Está por cortar la llamada, así que voy a cortarla y se vuelven a conectar y seguimos con esto. Mm. Bueno, entonces como les estaba diciendo antes de que se corte, tengo que hacer valor final de estas 4 cuotas que omití pagar, y para eso hago valor final de estas 4 que me deja en el momento 7, porque el valor final me dejaba en el momento de la última cuota que agarro, y esto como va a estar pagando junto con la última cuota, que la última cuota está en el momento 30, después yo tendría que llevarlo hasta acá, ¿sí? Eso, digamos, es lo que yo tendría que hacer para calcular este punto 5. Entonces, esto se bajó un poquito más. Bien. Entonces, para hacer esto hago valor final de esas 4 cuotas. Las 4 cuotas estas son de 1841,75. Creo que era así. Sí. Y esto va multiplicado por 1,045. Sí, está bien. A la 4 menos 1 sobre 0,045, ¿sí? Y bueno, con esta, digamos, con esta parte de acá, yo estoy haciendo esto, ¿sí? Y ahora me faltaría llevarlo del momento 7 al momento 30. Entonces a esto lo multiplico, como ya vimos en toda la clase de renta, por el factor de capitalización, ¿sí? 1 más i a la n. Y tengo que llevarlo 23 momentos para adelante. ¿Sí? Y listo. Y con esto ya me da lo que yo tendría que pagar. Entonces, no, sí, está en el valor final que yo voy a tener que pagar para cancelar estas 4 cuotas en el momento 30, va a ser esta cuenta que es 21,685 con 30. Y listo el ejercicio este. ¿Se entendió? Sí. Sí. Fíjense que como ya estoy tratando de hacer hincapié seguido, estamos todavía dentro de rentas, ¿sí? La única diferencia es que quizás esto, para ir averiguando algunas cosas, tenemos que usar un poco más la cabeza y razonarlo, y no es que tenemos una fórmula que directamente nos calcule lo que nos pide, sino que medio que nos la tenemos que ingeniar para calcularlo entre lo que tenemos a disposición. Entonces, la realidad es que la única forma de darnos cuenta que hay que hacer es entendiendo qué es lo que hace cada una de las fórmulas, ¿sí? Porque no me acuerdo, ahora creo que ha sido Martín que me ha dicho en el punto ese que tenía que averiguar el saldo, no, pues ya la amortización acumulada, menos lo que me prestaron, o sea, me prestaron menos la amortización acumulada, y eso porque claramente ahí Martín entendió, digamos, cómo funciona o
sea, qué es lo que está haciendo cada una de las fórmulas y qué es lo que, digamos, lo que me está dando. Entonces, claramente, siempre están 30.000 y yo olvidé esto, puedo hacerlo de esta manera. Si bien tengo una fórmula de saldo, ¿sí? Pero por eso les digo, tienen más una forma de llegar y esto es porque, digamos, pueden usar las fórmulas para ir a distintas cosas y en base a eso llegar a lo que nos piden. Si se entendió todo, paso a explicar lo que me pidió Flor, que es un tema súper interesante y súper importante. Y lo voy a explicar con el ejercicio 33, porque es el ejercicio de tasa directa que tengo hecho. Creo que es el único de tasa directa que tengo hecho. Pero bueno, esta explicación le sirve para cualquiera. Y de paso les doy el tip de cómo lo tomaría Luciano en el examen, porque, bueno, ahora vamos a ver lo que pasa. Y en base a eso, cómo lo toma Luciano, si es que se los toma, ¿no? Pero bueno, quiero chequear antes por ahora que esto quedó 100% claro. Por mi parte, sí, Fran, gracias. Nada. Bueno, vamos a borrarlo. Y vamos al ejercicio 33, ¿sí? Voy a buscar acá. Bueno, si cuando terminamos el 33 nos quedan unos minutos, les doy rápidamente el ejercicio 27, que es el que pueden hacer el sistema americano. Después creo que no hay ningún otro de la IA que puedan hacer el sistema americano. Pero bueno, es muy simple, ¿sí? Llegado el caso, si no lo llegamos a ver, ese ejercicio 27, como si no pueden hacerlo hoy todos los cuatrimestres. O sea que, llegado el caso, les busco el video de algún cuatri anterior en que lo haya explicado y se lo ven, cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Pero vamos con este 33 que es más complicado, digamos, y por ahí es mejor que yo se los explique en vivo, digamos. Bueno, acá nos dice que se controla una deuda de 10.000 pesos, ¿sí? O sea que ya sabemos que el valor es 10.000 pesos. Y nos dice que se va a amortizar en cuotas constantes, considerando intereses directos los porcentajes mensuales acumulados al préstamo y abonados en 10 cuotas, ¿sí? O sea que en es igual a 10, las cuotas son constantes. La tasa directa, acá porque esto siempre, todos los cuatrimestres, que la hoja de fórmulas se va con una letra que no suele usar. Acá, la hoja de fórmulas en sistema directo le da la tasa de interés directa, se las marca con una R. Yo generalmente no uso la R porque por ahí se confunde con la razón, pero como quieran ustedes, sepan que en la hoja de fórmulas la R dentro del sistema directo es la tasa de interés directa. Bueno, yo voy a poner una ID de tasa de interés directo. Voy a poner de mayúscula para no se confunda con la de descuento. La pongo así. Tasa de interés directa mensual, o sea que es 30 del 0,02. ¿Sí? Bien. Nos pide el F. El F de este ejercicio ni lo traten de hacer porque la respuesta en la guía está mal y nunca me quedó muy claro, digamos, qué importe es el que pusieron ahí en la parte de respuestas. Voy a hacer hasta yo. Después, si quieren, les digo cómo se debería hacer el F, pero van a ver que no va a coincidir ni a palos con lo que está en la guía. Entonces, el A. El A me pide cuota constante, el B total amortizado del quinto pago, C saldo de deuda del octavo pagos, D intereses acumulados hasta el séptimo pago. O sea que estos primeros 4 ítems, del A al D, son todos en tasa directa, ¿sí?
Y sistema de amortización de tasa directa es muy fácil porque todo se calcula muy rápido, porque es todo el tiempo igual. ¿Por qué es todo el tiempo igual? Fíjense, la cuota de amortización es constante, ¿sí? Entonces, al igual que el sistema alemán, para averiguar la cuota de amortización, vamos a hacer el valor dividido la n, ¿sí? O sea que la m, que va a ser constante durante todo el sistema, durante todas las cuotas, va a ser 10.000 dividido 10, entonces la m va a ser 1.000, ¿sí? Entonces, todas las cuotas devolvemos 1.000 pesos de capital. Y a su vez, como es un sistema que no es transparente y calcula los intereses sobre el valor del préstamo, ya sea que estemos en la cuota 1, en la 10 o en la 80, siempre los intereses de cada cuota se van a calcular haciendo el valor del préstamo por la tasa de interés directa, ¿no? Entonces, esto sería hacer 10.000 por 0,02. En otras palabras, siempre vas a estar pagando 200 pesos de interés. Entonces, a su vez, si siempre voy a devolver 1.000 de capital y siempre voy a pagar 200 pesos de interés, el valor de la cuota siempre va a ser, bueno, lo pongo acá así queda bien claro, ¿sí? 1.000 más 200, que nos da un valor de cuota igual a 1.200. Y esto es el punto A, ¿sí? Pero fíjense que es muy fácil, porque todas las cuotas van a ser de 1.000 de capital y 200 de interés. Entonces, ¿qué pasa? Me dicen total amortizado, luego el quinto pago, ¿sí? ¿Cómo harían? ¿Cómo lo calculan? Mil por 5. Exacto. El total amortizado, luego el 5 pago es, yo ya pagué 5 cuotas y en cada una de esas devolví 1.000 pesos, ¿sí? Fíjense, en todas devuelvo 1.000 pesos. Entonces, esto es 5.000. Lo dice punto C. Saldo después de pagar la octava cuota. De vuelta, ¿cómo lo harían ustedes? Mil por 2. Claro, sí. Que bueno, para que quede más claro, en realidad sería, a mí me prestaron 10.000 pesos y yo ya devolví 8 cuotas de 1.000 cada una. Entonces hago 10.000 menos los 8.000 pesos que devolví, me da los 2.000, sí. Lo que vos hiciste también está bien, pero digamos, es lo mismo. Pero por ahí sí que lo hago así porque por ahí queda más claro para que no está tan al día. Sería los 10.000 pesos que me prestaron menos las 8 cuotas que yo ya devolví de 1.000 pesos cada una, ¿sí? Entonces, esto me da 2.000. Y después, intereses acumulados hasta el séptimo pago, es decir, de 0 a 7. ¿Cómo lo harían? Fran, te hago una pregunta. Sí. En el C, en la hoja de fórmulas, tenemos una fórmula para sacar el saldo. ¿No usamos esa? Sí, sí, es como les venía diciendo, pueden usar digamos, en todos los casos, en todos los sistemas, ustedes pueden usar las fórmulas que le dan la hoja de fórmulas o pueden resolverlo desde la lógica. Pero fíjate una cosa, fíjate que lo que hace la fórmula es lo que me dijo, no me acuerdo ahora quién fue, creo que ha sido Melissa, pero no estoy seguro, que me dijo hago 2.000, o sea que serían 1.000 pesos por 2. A ver, y eso es justamente, ella lo sacó de la fórmula. Pues fíjate la fórmula que hace n menos t, n sería 10, t es lo que ya devolví, o sea que está haciendo 10 menos 8, ¿sí? Es decir, me faltan devolver 2 cuotas, fíjate que es verdad, porque yo ya pagué 8, me faltan devolver 2. Y en cada una de esas cuotas que me faltan devolver, o sea, cada una de estas 2 cuotas,
yo devuelvo 1000 pesos de interés. Entonces hago, y fíjate que lo que me está, o sea, ese n menos t, o sea, esto, que es n menos t, me da 2, estos dos, son las dos cuotas de falta, estoy multiplicando la fórmula que ustedes en las fórmulas por b sobre n. Y fíjate que b sobre n es esto. Es decir, lo están multiplicando por Claro, la... sí, sí, sí. Entonces, ves que yo por eso les digo, la hoja de fórmulas, o sea, si quieren pueden usar la hoja de fórmulas, van a tener examen, pero todas esas fórmulas en realidad también medio que las pueden deducir de la lógica, la gran mayoría. Entonces, si hubieses hecho lo que me dijo Mary, que fue decir hago 2 por 1000, ella hizo esta fórmula y está también perfecto, ¿sí? Pero bueno, Perfecto. siempre hay una manera ya. Bueno, ¿y cómo hago el punto D? Fran, vos habías dicho que los intereses eran constantes. Claro. Sí, sí. 200 por 7. Exacto, ¿sí? Hago 200 por 7. Por eso este es el sistema fácil de calcular de todos, porque todo es constante. Entonces solo hago el número ese que es constante por la cantidad de cuotas que volví. ¿Sí? ¿Qué Porque es el fíjense, alemán? no, este es Habías dicho. el de tasa directa. Tasa directa. No lo anoté. Lo pongo acá. Eh, ¿Sí? Fíjense que tasa directa, como no es transparente, siempre los intereses los calcula sobre el valor del préstamo, más allá de que yo ya haya devuelto una parte, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, acá, por ejemplo, ¿no? En la cuota esta 8, ¿no? Yo el saldo en 8, perdón. Yo pago 8 cuotas y me faltan devolver 2000 pesos. Si esto hubiese sido un sistema transparente, los intereses de la cuota 9 yo habría hecho los 2000 pesos por la tasa de interés. Y me daría, bueno, 2000 por 0,02, creo que era 40. Entonces yo pagaría 40 pesos de intereses en la cuota 8. Sin embargo, como por eso un sistema transparente y siempre calcula los intereses sobre la plata que me prestaron, a mí no me importa que solo me falten los 2000, los intereses me los sigue calculando sobre los 10.000 del préstamo. Y es decir, yo acá debería haber pagado 40 pesos de interés y en realidad pagué 200. Entonces, por eso se dice que no es transparente y bueno, y por eso es que está prohibido. Eh, Porque es como que me estás estafando, o sea, yo no te debo ya 10.000 pesos, te debo 2.000, ¿por qué me estás cobrando intereses sobre 10.000? Entonces, bueno, pero al ser todo constante, tienes este beneficio que es más fácil de calcular, es el lado positivo. Y bueno, esta acá me imagino que no debe dar muchas dudas, obviamente si las hay me lo dicen, ¿sí? Pero de no haber ninguna duda, ya paso al ítem E, que es el que me interesa ver, y así de paso también les digo cómo es que lo toma Luciano, si les pide esto en el examen, ¿sí? ¿Pero hay alguna duda de estos primeros 4 puntos? No. Genial. Bueno, vamos entonces al punto E, ¿sí? En el punto E vamos a tener que pensarlo, ¿sí? Yo tranquilamente les podría decir lo resuelven de esta manera y si no, no están por procedimiento, pero sería mejor si lo entienden, ¿sí? Si entienden por qué hago lo que hago. La cosa es así. Llevémoslo esto a un caso de la vida real, ¿sí? Yo no tengo ni la menor idea de cálculo financiero. Entonces voy, saco un préstamo, ¿sí? Y me dicen, bueno, vamos a decir, yo te presto 10.000 pesos y vos me lo devolves en 10 cuotas y te voy a cobrar un 2% de interés, entonces me vas a devolver 10 cuotas de 10.200 pesos, perdón, de 1.200 pesos cada uno. Yo, como no sé nada de cálculo financiero, digo, bueno, qué bien, ¿viste? Entonces voy y no sé, le cuento, ¿viste? A un amigo le digo, sí, mira, saqué un préstamo con
2% de interés. No, qué bien. Bueno. Entonces, cuando yo voy y le digo, no, sí, porque me prestaron 10.000 y devuelvo 10 cuotas de 1.200, por ahí se diga, y porque son números redondos, por ahí no, si sabe cálculo financiero y me dice, che, no te cobraron 2% de te cobraron, parece que te cobraron más. ¿Sí? Ahora bien, cuando ahí descubro que en realidad son más, la pregunta es, ¿qué tasa me cobraron? Entonces acá lo que yo tengo que hacer es hacer de cuenta, ¿sí? Que no me dijeron, ni, que no me dijeron nada. O sea, a mí yo voy y me voy a fijar a lo que es los datos reales, verídicos, que puedo chequear, ¿sí? Entonces, imagínense que yo hoy voy a pedir el préstamo, ¿no? Voy y salgo en la mano con 10.000 pesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo el coso de billete de son 10.000 pesos. Entonces, que lo que me prestaron es 10.000 pesos, nunca puedo dar duda, ¿sí? Porque eso, o me dan la plata o me lo depositan en el banco, ¿sí? Los 10.000 pesos no hay duda. Y de lo otro que tampoco va a haber duda, que es de la cuota. Porque digan lo que me digan, ¿sí? De que sea el interés, a mí me pueden decir, no, los intereses que cobramos son del 2%, me pueden decir que te cobramos interés del 50%, pero al fin y al cabo, yo todos los meses pagué cuota de 1.200 pesos, ¿sí? Entonces, y lo otro que va también a ser 100% real y que la cantidad de cuotas son 10, ¿sí? Esos son los 10 datos que son siempre van a ser 100% reales, los 3 datos que son siempre 100% reales porque pues, son los 3 datos que siempre voy a poder verificar, ¿sí? Yo voy y veo que cuando pedí préstamo me depositaron 10.000 pesos y que después vi que durante los 10 meses siguientes yo pagué 1.200, ¿sí? De esos 3 datos no hay duda. ¿Dónde está el problema? El problema está en la tasa de interés, ¿sí? Eso es como un dato ficticio, si se quiere. Porque yo, si el chabón no tiene idea de cálculo financiero, le puedo vender el interés que se me cante. Yo te digo, sí, sí, son 10 cuotas que me tenés que pagar de 4.300 pesos y es un interés del 1%. El chabón se achocha, 1%, qué bien. Y no, en realidad lo engañé. Cuando después alguien agarre que sepa cálculo financiero y vea lo que le presté y lo compare con lo que volvió, me va a decir, no, che, te cagaron. Entonces, si yo devolví los 10.000 pesos con 10 cuotas de 1.200 pesos, ¿no? Si yo tuviera solo esos 3 datos, ¿sí? Y lo quisiera plantear de una manera que fuera directa, ¿qué sistema elegirían ustedes? Tienen 3 opciones. ¿Nadie se la juega? ¿Repetís la pregunta? Si a mí me dicen que yo los 10.000 pesos los devolví mediante 10 cuotas de 1.200, ¿no? Que son los 3 datos reales. Ustedes, si lo quisieran encuadrar dentro de un sistema transparente, ¿en qué sistema lo trabajarían? En el Entonces, francés, En el americano, en el alemán, te iba a decir yo. No, bueno, acá la que le invocó, digamos, la que acertó fue Soder, ¿sí? Es francés, ¿sí? Acuérdate, vos tenés 3 sistemas transparentes. Tenés francés, que tenés la cuota constante, alemán, que la amortización es constante, y americano, que bueno, el único constante es el interés, ¿sí? Vos, la parte que es composición de cuotas, siempre la sacás en base al sistema que estés trabajando. Pero en realidad medio que también es un dato ficticio, porque a mí, yo, esta composición de cuota que averiguo acá, los primeros 4 puntos, fíjate que en realidad si yo fuese un sistema transparente no sería así, como calcularía la composición de cada una de las cuotas. Tengo que ver los 3 datos reales, que es que la cuota es de 1.200, que, bueno, la N es 10, y que el valor del préstamo es 10.000. Esto es lo único que es realmente real. Entonces, la amortización, si bien acá la calculamos constante, la calculamos constante porque estamos trabajándolo como sistema de tasa directa. Pero yo en realidad no sé, si yo solo me dan estos 3 datos, yo no sé si la amortización es constante. Pero vos ya te das cuenta que si la cuota es constante y es un signo transparente, estamos en francés, entonces no va a ser constante. ¿Sí?
No está mal que te haya equivocado, porque por ahí viste esto constante y dijiste, ah, es el sistema alemán. Pero si hubiese sido el sistema alemán, fíjate que cada cuota debería haber sido de un importe diferente, ¿sí? Porque este sistema alemán, se os he explicado antes, el importe de cada cuota siempre va a ser un importe fijo menor al anterior, pues está en presión aritmética de razón decreciente. O sea, es decir, si la primera cuota del sistema alemán es poner 180, pues por ahí la segunda cuota es 1074, la que le sigue es 1068, la que le sigue es 1062. Entonces no se cumpliría con lo real. Lo real es que yo en el banco vi que durante los 110 meses me sacaron 1.200 pesos. No que me sacaron 1.200, después 1.150, después 1.100, ¿me seguís? Entonces, como la cuota constante, ¿sí? Esto es francés, porque si hubiese sido alemán, hubiese ido decreciendo, y si hubiese sido americano, hubiese sido todo en 1.200 y la última de un importe mayor, ¿sí? Entonces, fíjense que en base a los tres datos que son reales, yo esto lo digo, esto, acá un segundo, esto en realidad si fuese transparente sería un sistema francés. Entonces, yo haría el valor del préstamo, lo tengo, 10.000. Y el valor de la cuota lo tengo, 1.200. Y acá haría valor actual, entonces hago 1 menos, 1 más la tasa de interés, que es lo que quiero averiguar, ¿sí? Y acá sí, esta tasa que voy a averiguar es la real, la que me cobraron, a la menos 10, porque este dato también lo tengo, yo sé que pagué 10 cuotas, no pagué ni más ni menos, y acá esto va sobre I, ¿sí? Y acá el problema de esto, ¿sí? El problema de esto es que despejar la I acá, para despejarla ustedes tendrían que hacer, digamos, utilizar cosas que ya son más de, ¿cómo se llama esta materia? De CDC, análisis matemático, ¿sí? Y nosotros acá no estamos dando análisis matemático, estamos dando cálculo financiero. Entonces, a nosotros sinceramente no nos interesa que sepan despejar la I de ahí. Entonces, si Luciano le llega a tomar en el examen, ¿sí? Que calculen la tasa de interés efectiva en un sistema que originalmente era tasa directa, como es lo que estamos haciendo acá, seguramente Luciano le va a decir, le va a dar una especie de multiple choice. Se irá a decir, bueno, no le va a decir cuál es la tasa, sino va a decir cuál de estas es la tasa correcta. Entonces le va a decir, por ejemplo, no sé, 1%, 2%, 3% y 4%. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Tienen que reemplazar ahí, acá, en esta fórmula tienen que reemplazar la I por las opciones que le da y ver en cuál se cumple que esta cuenta me da los 10.000 pesos. ¿Sí? Es así de simple. En cuanto acá digamos, a los ejercicios de la guía, lo que tienen que hacer es ir atrás, chequear y ver cuál es la respuesta que da la guía. Fíjense que la guía en este caso me dice que la respuesta es que la I es del 3,46%. Entonces yo acá lo que tendría que hacer es, para ver si planteo esto bien, decir, bueno, si yo acá en vez de poner I pongo 0,0346, hagamos la cuenta y veamos si da 10.000 pesos, ¿sí? Entonces, es como le digo, en el examen acá Luciano les ha dicho, ¿cuál de estas es la tasa de interés efectiva al que se terminó pagando, digamos? Entonces, qué sé yo, la opción A, la I era 2,23%. La opción B es que la I era 4,71%. Bueno, la opción C era esta y la opción D, a ver, que la tasa de interés era el 0, perdón, del 1,57%, ¿sí? Entonces acá yo tendría que ir reemplazando, ¿sí? Obviamente, si ustedes les dieran estas opciones, esta última ni siquiera se molestan en probarla, porque fíjense que siempre, al no ser transparente, en realidad me están cobrando más interés de lo que me dicen, entonces no tendría lógica que la tasa de interés real sea menor que la que me dijeron, ¿sí? Fíjense acá del 2% y la tasa que realmente me cobraron es esta, ven que es mayor. Entonces, si me dieran un multiple choice y una de las opciones es menor, la tasa directa,
ni siquiera se molesten en probarla. Pueden poner directamente, no pruebo con esta tasa porque es menor a la tasa directa y la tasa real siempre va a ser mayor. ¿Sí? Me lo ponen así y está bueno, y si no directamente ni lo prueban y ya por otro tampoco hay problema. Pero se entiende, digamos. Así es como yo tendría que calcularlo. No sé si Flor, vos que me lo preguntaste, se entendió, y el resto también, porque es tan importante. ¿Sí? ¿Quedó claro la explicación? Quedó claro, se entendió, sí. Sí. Genial, genial. Bueno, entonces, así se los tomaría en el examen, con una especie de multiple choice, y tienen que reemplazar. Y bueno, si quedó todo claro, ya terminamos acá, pues son las 9, y ahora les paso el link de algún video en el que esté explicando el ejercicio 27, así en el sistema americano. La explicación debe durar 5 minutos porque realmente es una huevada. Cuando no tiene constitución de fondos es muy simple. Entonces le pegan una mirada y cualquier cosa, si tienen alguna duda, me preguntan por el grupo WhatsApp y yo se los contesto. Obviamente no me molesta explicarlo. Y listo. Y se acabó el problema. Ejercicio 41. Ese ejercicio 41 me piden por el chat. Creo que nunca lo hice. Pero después en algún momento del día lo hago. ¿Hoy qué día es? Hoy jueves. Hoy tengo el día medio heavy. Si no lo llevo a hacer hoy, lo hago mañana. Pero bueno, cuando lo hago se los paso. El ejercicio 41. Si se los paso hoy es hoy de la noche, si no mañana. No hay problema. Así que bueno, tenemos la clase acá y nada, cualquier cosa, ahora les paso el link del ejercicio 27 y bueno, durante el día de hoy subo la clase y cuando pueda hago el ejercicio 41 me pidieron y se los paso. ¿Sí? Así que bueno, buen fin de para todos y nos vemos el jueves que viene. Gracias, Fran. Dale, Fran, igualmente. Gracias. Gracias. Chao.